Gracias te damos, gracias Señor Jesús por tu fidelidad, gracias por tu amor inefable, gracias Señor porque tú has estado ahí con nosotros. Padre, en esta hora yo te ruego que tú tomes el control, el dominio de esta transmisión, Señor, cualquier dificultad con el ancho de banda, con el internet, Padre, que podamos de manera fluida transmitir lo que tú has puesto en nuestro corazón, Señor, para todos los hermanos que están en nuestra sintonía, los que están conectados. Gracias, Señor. Bendícelos, Padre eterno, y que nosotros salgamos edificados para tu gloria, Señor, para tu gloria. Dios mío, que palabras que hablemos sean de utilidad, sean de bendición, aclaren, fortalezcan y nos animen a seguir adelante. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sobre la doctrina de la Trinidad, algunos hermanos, cuando nosotros anunciamos este tema, algunos hermanos nos dijeron, ese tema es muy difícil y de verdad el tema no es sencillo. El tema de la Trinidad no es un tema sencillo. O sea, yo les mentiría a ustedes si le dijera, no se preocupe, que usted va a salir siendo un experto en el tema de la Trinidad y usted no va a tener ninguna duda sobre el tema de la Trinidad. Si yo le digo eso, le estoy elevando unas expectativas que realmente no son las que yo quiero. Y hasta cuando analizaba qué tema colocar en esta charla bíblica, en esta cátedra o clase bíblica, como usted quiera llamarle, lo que pensaba era, bueno, nosotros vamos a explorar, vamos a comenzar, ¿verdad? Si usted analiza todo libro de teología sistemática, dedica un capítulo o varios capítulos al tema de la Trinidad. Y es un tema que sin duda alguna despierta muchos debates, despierta mucha pasión, controversias, por supuesto, a través de los siglos ha habido controversia con este tema y sin duda alguna más de uno hay aspectos que no lo entiende. Pero déjeme comenzar diciéndole un par de cositas para animarle. Mire, en todas las ramas del evangelio o en todas las ramas del cristianismo, usted sabe, si nosotros nos ponemos a pensar en la iglesia católica, en la iglesia luterana, en la iglesia episcopal, en todas las ramas del protestantismo, en todo lo que engloba el cristianismo, usted sabe que hay muchas iglesias cristianas con diferentes doctrinas y hay diferencias, ¿verdad? En la manera como nosotros concebimos algunos principios, algunas verdades bíblicas. Le estoy hablando de religiones cristianas o grupos cristianos. Pues déjeme decirle que si hay un tema en el cual todos los grupos cristianos están de acuerdo, oiga bien, hay muchas diferencias doctrinales, que si el gobierno de la iglesia, que las mujeres, que el rol de las mujeres, que aquello, que lo otro, que si esto se puede, que si no se puede, pero hay un tema donde ahí no hay discusión, todas las ramas de la iglesia cristiana están de acuerdo y ese tema se refiere al tema de la Trinidad. Todas las iglesias cristianas, católicas, ortodoxas, episcopales, las iglesias protestantes, las iglesias cristianas tienen como doctrina base en su credo, aparece el rol de la Trinidad, aparece la doctrina de la Trinidad en el tema de la doctrina y en el tema de su fe. O sea que estamos hablando de que por algo todas las iglesias cristianas tienen esa doctrina como parte de sus creencias. Otra cosa muy importante que a mí me llamó la atención, realmente hay que reconocer que de todas las reuniones, de todas las religiones del mundo, aquí ya salgo del cristianismo, aquí me refiero a todas las religiones del mundo, de entre todas las religiones del mundo, la única que concibe actualmente, la única religión que concibe actualmente el concepto de Trinidad es la religión cristiana. La religión musulmana habla de un solo Dios, que es único y que no tiene estas dimensiones como nosotros la manejamos con el tema de la Trinidad y que vamos a verlo más adelante en este estudio. De todas las religiones del mundo, la fe cristiana es la única en afirmar que Dios es uno y sin embargo hay tres que son Dios. Oiga esto, es la única religión. Aparte de eso también, yo quiero que usted anote y que usted considere en este momento que la doctrina de la Trinidad no es un asunto que se descubrió o no fue una revelación que pudiéramos decir que es nueva. No podemos decir, hay algunas personas que pudieran hablar de que esta doctrina que aplicó la iglesia tal cristiana comenzó en el 1800 cuando hubo un avivamiento. No. La doctrina de la Trinidad la vamos a ver en la Biblia,
Pero aparte de que está en la Biblia, usted se va a dar cuenta que después que murieron los apóstoles, en esa época de donde habían estos patriarcas en la iglesia, donde habían estos obispos, estos ancianos, que fueron discípulos de los apóstoles, que fueron, le estoy hablando posiblemente del año 100 después de Cristo, el año 150 después de Cristo, grandes predicadores, grandes pastores, grandes intelectuales de la época, ¿verdad? Después de los apóstoles, pudiéramos decir posapostólica, tenían el tema de la Trinidad como parte de su credo. Y yo voy a dar algunos ejemplos. Mire, desde el año 100 después de Cristo, Ignacio de Antioquía, Justino Mártir, 150 después de Cristo, Clemente de Alejandría, 200 después de Cristo. Estoy hablando gente que tenían todavía la repercusión de las palabras frescas de los apóstoles estaban con ellos, las enseñanzas, las cartas estaban ahí. Estamos hablando de Anselmo de Canterbury, ya por el año 1070, se mantenían hablando. Tomás de Aquino, un intelectual teólogo también, escribía sobre la Trinidad en el 1260. Menon Simons, oiga esto es interesante, Menon Simons en el 1550 escribió sobre la Trinidad, defendiendo la Trinidad, y Juan Calvino, los dos tenían posturas completamente opuestas en cuanto a la predestinación, en cuanto a la libre elección. Sin embargo, en el tema de la Trinidad, ambos coincidían sobre que era bíblico. Nosotros tenemos intelectuales, teólogos de reconocido prestigio. Actualmente, como pudiéramos mencionar, en el año 2000 estuvo un gran teólogo llamado Millard Erickson. Millard Erickson estuvo también escribiendo un tratado sobre la Trinidad. ¿Qué es lo que quiero decirle antes que entremos en la Biblia? ¿Qué es lo que ¿A dónde quiero llevarlos? Lo que quiero llevarlo es que la doctrina de la Trinidad ha sido sustentado, número uno, por todos los grupos cristianos. Número dos, por maestros, por escritores bíblicos de alto prestigio. Ha estado el tema de la Trinidad en sus plumas, han estado escribiendo y defendiendo el tema de la Trinidad. Que el tema de la Trinidad es difícil de concebir, sí, es difícil. Es un concepto difícil de concebir. Muchas veces nosotros hemos tratado de racionalizarlo. Muchas veces nosotros andamos buscando, oye, pero no habrá un ejemplo. A veces nosotros queremos como humanizar el tema de la Trinidad y a veces se han utilizado algunos ejemplos como para que nosotros podamos asimilar un poco esta realidad. Un ejemplo muy común que utiliza mucha gente para tratar de explicar el tema de la Trinidad, por ejemplo, es por ejemplo, el huevo. ¿Tú ves lo que es el huevo? El huevo es un huevo, pero tiene cascarón, tiene yema y tiene clara. Yema, cascarón y clara, pero es un solo huevo. Alguna gente utiliza figuras como esa para tratar. Hablan, por ejemplo, de que con ciertas condiciones, bajo ciertas condiciones, usted puede tener el agua, puede estar en sus tres estados, sólido, líquido y gaseoso. Otras personas hablan de que, bueno, el mundo que nos rodea, estamos hablando, tiene muchas cosas que son triuna. Por ejemplo, el tiempo tiene tres dimensiones, tiene el presente, tiene el pasado y tiene el futuro, ¿verdad? Mucha gente habla también de que una manera como nosotros poder pensar en la Trinidad tal vez sería en mirarnos a nosotros mismos, aunque esos son conocimientos o son propuestas un poco filosóficas y que son un poco como la palabra no sería subliminal, pero que sería como muy abstracta sería la palabra. Es que dicen, por ejemplo, algunos filósofos hablan de el ser, el pensar y la voluntad, que son tres dimensiones del ser humano que nosotros todos lo poseemos. Alguien pudiera decir, no, mira, te lo voy a poner más fácil, Vamos a pensar en que el ser humano, hecho a creación de Dios, hecho como criatura de Dios, también tiene alma, cuerpo y espíritu. Yo soy el mismo yo, pero tengo cuerpo, alma y espíritu. Entonces, esos son ejemplos que la gente trata de utilizar, pero también tenemos que reconocer de que a pesar de que es un intento de tratar de comunicar esta cuestión de unidad, pero con tres, una pluralidad en uno, todos estos ejemplos
quedan cortos. Tienen algo que usted pudiera decir, bueno, pero lo que pasa es que una cosa se acaba y da paso al otro. Cuando tú rompes el huevo se queda la clara y tú botas el cascarón. O el hombre cuando muere, se muere el cuerpo, pero entonces no muere el alma, no muere el espíritu. Entonces, cuando nosotros hablamos de Trinidad, estamos hablando de un Dios, anote eso, un Dios, pero que existe en tres personas y que las tres personas son iguales, tienen el mismo rango, no hay una diferencia en cuanto a que tú eres más Dios. No es que hay tres dioses. A veces cuando tratamos de enseñar la Trinidad, como que damos a entender que estamos hablando de tres dioses. No, estamos hablando de un Dios, pero que tiene tres personas, tiene tres formas, tiene tres conceptos. Un solo Dios en tres distintas, no separadas, distintas y eternas personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Josué, pero yo no entiendo esto. Todavía yo no lo entiendo. Bueno, déjeme decirle, tenemos evidencia bíblica y la vamos a utilizar, no se me desespere. Pero yo quiero que desde ya usted entienda algo, que desde ya usted conciba algo. Porque yo no sepa o porque yo no entienda, porque sea un concepto muy difícil de asimilar, eso no lo invalida. No pensemos como, ok, si yo lo entiendo, existe. Si yo lo entiendo, está bien. Pero si yo no lo entiendo, eso no existe. No lo puede manejar así. De hecho, para ponerlo, para que ilustrarlo de alguna manera, ¿usted cree que los científicos que hablan de física cuántica entienden todo lo periquito y entienden todo, ¿verdad? Los conceptos de la física cuántica? No, ellos no lo entienden, ellos lo creen porque hay enunciados que lo dicen, pero ellos tal vez no lo pueden visualizar y muchos no lo entienden. ¿Usted cree que todo aquel que estudia biología o todo el científico que analiza la biología tiene respuestas exactas para cada elemento, para cada fenómeno en la naturaleza? ¿Usted cree que ellos lo saben? No lo saben, no lo entienden, hay muchas cosas que no lo entienden. Recuerdo ahora, estando yo en la universidad, uno de mis mejores profesores de matemática 5, estábamos hablando sobre integrales, sobre derivadas y cosas matemáticas, y recuerdo una lección donde estábamos pasando de analizar los gráficos que son en dos dimensiones a pasar a lo que eran en tres dimensiones. Y entonces comenzábamos a hablar, él comenzaba a enseñarnos, por ejemplo, la esfera. La esfera básicamente es un círculo cuando se le aplica rotación. Ese círculo, cuando usted lo rota, forma una esfera. Y cuando usted agarra, por ejemplo, un cuadrado que está en un plano de dos dimensiones y usted le da revoluciones, se convierte en un cubo. Y recuerdo que después él hablaba de una figura geométrica, una figura, ¿verdad?, de tres dimensiones, que le decían el punto silla. Y él decía, miren, matemáticamente nosotros podemos demostrar que esto existe, pero no tenemos forma de saber cuál es la figura plana que genera eso. Es decir, matemáticamente era posible, pero en la mente de nosotros no podemos imaginarnos cómo surge este elemento que le decían el punto silla. Si usted quiere, búsquelo, por ahí googleelo para que usted vea. Entonces, él es matemático, tiene las fórmulas matemáticas para demostrar una cosa, pero no había la conceptualización de lo que generaba esa figura, lo que generaba esa entidad. Entonces, si en la naturaleza, si en la ciencia hay conceptos que son difíciles de asimilar, entonces no se sienta mal porque hayan conceptos teológicos que para nosotros en este momento, yo no sé mañana, yo no sé dentro de un tiempo, el Espíritu Santo nos lo revele, pero tal vez en este momento sea un poco difícil de asimilar. No se sienta mal, usted no es el único, no se sienta mal usted pensando, porque la mayoría de las ramas del saber, incluyendo la teología, tiene esos retos por delante. Ok, habiendo dicho esto, entonces, vamos a buscar en la palabra del Señor y vamos a comenzar a analizar textos bíblicos. ¿De dónde emerge la doctrina de la Santísima Trinidad? ¿De dónde sale? No existe un versículo bíblico que diga, esta es la Santísima Trinidad. No lo dice, no hay un versículo bíblico que lo sostenga, sino que la doctrina de la Trinidad
se deduce. Es como que sale a relucir. Cuando usted va leyendo la palabra del Señor, usted comienza a analizarlo y usted dice, comienza a hacerse evidente. No hay un versículo, repita, que de manera directa te va a decir a ti, la Trinidad corresponde al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y estos tres son uno. No lo vas a encontrar en la Biblia, sino que necesita hacer unas deducciones. Tú tienes que buscar en la palabra del Señor y tú a ver, vamos a tener evidencias bíblicas para hacerlo aparente. Vamos a comenzar mencionando, toma nota, busca tu Biblia y vamos a comenzar analizando algunos versículos bíblicos. Y lo primero que yo quiero que tú entiendas es que reiteramos, no hablamos de tres dioses. Hablamos de un solo Dios. Y dice la palabra del Señor en el Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. A ese nos referimos, uno es. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 8, versículo 4. Moisés en el Antiguo Testamento, Jehová uno es. Pablo, en primera de carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 4, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios, dice el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, yo quiero que usted analice porque él habla mucho sobre el tema de la Trinidad. Él menciona mucho al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y él, consciente de que es un erudito de la ley, y él sabe que la palabra del Señor, la ley decía que Dios es uno solo y se condenaba la idolatría. Entonces para Pablo, no debe Pablo entender que se está hablando de tres dioses, porque entonces se estaría cayendo en una violación del mandamiento de que Dios uno es y que Él es celoso y no hay otro Dios fuera de Él. Entonces el apóstol Pablo maneja el tema y lo vamos a ver más adelante. Algunas cosas importantes también. Hablamos de un solo Dios. Anote también Juan capítulo 6, versículo 27. El Padre es Dios. Ahí hay poca discusión, no me voy a detener mucho porque yo creo que cualquier persona que se acerca a la palabra del Señor es muy evidente que el Padre es Dios y Jesús mismo en su ministerio en la tierra, Jesús mismo da muchísimas evidencias, él menciona en muchos versículos bíblicos de vuestro Padre que está en el cielo, de mi Dios y mi Padre. Vamos a buscar en Juan capítulo 6, versículo 27, la figura del Padre como Dios. Aquí hay poca discusión. Presento un solo versículo, Juan capítulo 6, versículo 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. El Padre es Dios. Poca discusión ahí. Muchos versículos lo soportan. Yo no voy a estar ampliando mucho porque creo que ahí no hay que discutir mucho. El Padre es Dios. Y Jesús mismo está diciendo, enfóquense en la comida que no perece, la espiritual, porque así lo ha señalado Dios el Padre. El Padre es Dios, un principio importante. Otra cosa que no podemos olvidar, el Hijo es Dios. Aquí comienza el debate y posiblemente en otro momento nosotros estaremos analizando sobre la encarnación de Jesús. El Hijo es Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. Es un versículo que nos ayuda a apoyar esa posición. En el principio era el Verbo. Si usted lee el capítulo completo se va a dar cuenta que el Verbo se refiere al Cordero de Dios. El Verbo no es más que Jesús. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Estaba con Dios y el Verbo era Dios. Cualquier versión bíblica que usted lo encuentre, en cualquier traducción, esto se mantiene invariable. El Verbo era Dios. Romanos capítulo 6, versículo 5. Aquí quiero que recordemos lo que le mencioné del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no está promoviendo que hay varios dioses, pero el apóstol Pablo escribe con toda naturalidad sobre principios que le dan a Jesucristo la posición, el estatus de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 5. Romanos capítulo 6, versículo 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Romanos capítulo 6, versículo 5. Cristo es Dios, afirma el apóstol Pablo.
Pablo como experto decía, no estaba generando otro Dios, sino el mismo Dios. Vamos a buscar lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Otro de los versículos. Y déjenme decirle que desde ya usted pudiera decir, ok, Josué, pero hay versículos que pueden mostrar algo diferente. Y yo te digo, sí, puede que aparezcan versículos que den a entender algo diferente a lo que estamos hablando, pero aquí es donde nosotros tenemos que hacer aplicaciones correctas de la exégesis de los versículos bíblicos. Si usted tiene evidencia suficiente para creer una cosa y aparece un versículo que tal vez presenta algo diferente, lo que usted tiene que hacer es hacer un esfuerzo para analizar el contexto completo de ese versículo y que usted así pueda entenderlo, porque un versículo no puede ser mayor que la conclusión que usted llega cuando usted tiene 5, 6, 7, 10 versículos que apoyan lo correcto, lo diferente, que apoyan lo contrario. No es que haya contradicción, es que a veces nosotros nos adelantamos a hacer conclusiones que parecen que son contradicciones, pero es básicamente la falta de una apropiada exégesis de la palabra del Señor. Acompáñenme en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. El tiempo me está en contra y apenas estamos comenzando, pero vamos a ver cómo el Señor nos ayuda. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. A propósito, si tú crees que este estudio bíblico puede ser de edificación para otros, aprovecha y dale a compartir para que también otras personas puedan escuchar esto que estamos hablando. Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, preste atención al versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Muchas cosas sale a relucir de este versículo bíblico, como la preexistencia de Cristo. Cristo no surge del vientre de María, como que ahí fue creado. No, no, no. Estamos hablando de que siendo igual a Dios, siendo en forma de Dios, siendo el ser igual a Dios, ¿a quién se está refiriendo esta carta, el apóstol Pablo, esta carta a los filipenses? Se está refiriendo evidentemente, claramente, porque así lo dice, a Cristo Jesús. Tomó forma de siervo y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Un proceso interesante, como siendo igual a Dios, se despojó de esa condición, de esos atributos, de esa posición que tenía y se humilló. Esa palabra que se humilló implica demasiadas cosas. Humilló significa haber bajado a un nivel. Entonces, tome eso como evidencia de que Jesús es Dios, el Hijo es Dios. Juan capítulo 20, versículo 28, algunas religiones, algunas sectas han utilizado este versículo como una forma de bueno, espérate, que no es así que dice. Entonces respondió Tomás y dijo, Señor mío y Dios mío. ¿A quién le está diciendo esto? Una vez escuché yo a una persona de una secta decir, no, él lo que hizo fue lo mismo que hago yo cuando me sorprendo, que veo un accidente o que veo algo grande, que digo, wow, Dios mío, que fue una expresión de que se maravilló. Y por eso, no fue una expresión de que se maravilló. Dice la palabra de Dios, aquí hay que prestarle atención a todas las palabritas y a los artículos de este versículo. Entonces Tomás respondió y le dijo, yo creo que para mí la clave en ese artículo, y le dijo, no es lo mismo que hubiera dicho, y Tomás dijo, porque si Tomás dijo, puede fue que se le zafó. No, Tomás le dijo. ¿A quién le dijo? Le dijo a Jesucristo, que había acabado de mostrarle las heridas. Le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús no le rechazó eso. Jesús lo aceptó como una verdad. Entonces, el Hijo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. También es bueno que usted lo analice. Y eso está en la palabra de Dios. Busque por ahí en el libro de Hechos capítulo 5, versículo 3 al 4. Hechos capítulo 5, versículo 3 al 4. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí está utilizando de forma indistinta al Espíritu Santo,
sino a Dios, y también a Dios. ¿A quién fue que le mintió Ananías? Le mintió a Dios. ¿A quién fue que le mintió Ananías? Le mintió al Espíritu Santo. Usted dijo lo mismo. Usted dijo, le mintió a Dios, le mintió al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. Primera de Corintios, versículo 12, perdón, capítulo 12, versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11. También la palabra del Señor le atribuye al Espíritu Santo un atributo que se le atribuye a Dios. ¿Cuál atributo? La soberanía. La soberanía. Primera de Corintios 12, 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Como quién quiere? Como el Espíritu Santo quiere. En su soberanía no consulta, en su soberanía no es porque le instruyen, en su soberanía el Espíritu reparte, da, distribuye sus dones como Él quiera. Atributo soberano del Espíritu Santo. Importante que nosotros analicemos. Acabamos de ver, el Padre es Dios. No estoy diciendo el Padre es un Dios. No, el Padre es Dios. El Hijo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Pero también es importante que nosotros hagamos las siguientes aclaraciones. El Hijo no es el Padre. Aquí comienza como a revelarse un poquitito el tema de las neuronas en nuestro cerebro. El Hijo no es el Padre. Evidencias suficientes tenemos en los evangelios. Jesucristo menciona, Juan capítulo 20, versículo 17. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Son diferentes. No están, ¿verdad? No es lo mismo, son diferentes, son figuras diferentes. El Hijo no es el Padre. El Hijo no es el Espíritu Santo. En Juan capítulo 14, versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Cristo está diciendo, yo no soy el Espíritu Santo. El Hijo no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Padre tampoco. Fíjese, estamos hablando de personas distintas. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es importante que tengamos claro y que usted lo asimile. No estamos hablando de que es Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero entre ellos tienen sus diferencias también. Vamos a ver algunas porciones bíblicas que además validan esta doctrina de la Trinidad. Déjeme decirle, anote por ahí también, en la Biblia aparecen alrededor de 177 versículos, 177 versículos, que capturan la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo de manera prácticamente simultánea. Cuando menciona en un mismo versículo, en una misma porción bíblica, aparecen las tres figuras de la Trinidad. 177 veces. Entonces, se hace aparente de que algo se está guisando en cuanto a lo que tiene que ver la doctrina de la Trinidad. La primera mención que implica la Trinidad, nosotros podemos verla o podemos deducirla, podemos encontrarla en el primer versículo de la Biblia. Génesis capítulo 1, versículo 1 hasta el 3. En los primeros 3 versículos de la Biblia, oiga lo que dice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Dónde están las tres figuras? Y Dios creó, el Espíritu Santo se movía sobre las aguas, y dijo Dios, manifestó el verbo, manifestó la palabra, sea la luz. Cuando usted encuentra en muchos versículos bíblicos como el mundo fue creado a través, por medio y para el Hijo, sea. Cuando se da esa palabra, cuando esa palabra toma forma y se transforma en ese poder activo que crea, aquí está la figura del verbo, la figura del Hijo de Dios. Es importante también señalar la palabra de Dios cuando utiliza en el versículo 1 de Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios. Algunos teólogos
han identificado la palabra Dios acá que aparece en Génesis capítulo 1 es la palabra hebrea Elohim, que básicamente es una palabra plural. Y es bien llamativo el tema de que aparece Dios como si fuera diciendo dioses, como si fuera plural, Elohim, como si fuera, ¿verdad?, que están hablando de varios dioses. Pero los verbos y los artículos que se utilizan con esa palabra son verbos, son artículos singulares. Es decir, estamos hablando que la palabra aparece en plural, pero los artículos que lo rodean son singular. Esto despierta entonces en el teólogo, despierta en nosotros el interés. Cuando dije nosotros, no me refiero a teólogo, sino a nosotros como estudiantes de la Biblia. Despierta entonces la percepción de cuando aquí se habla de Elohim en plural y lo otro en singular, de que también es una evidencia de la Trinidad dándose a manifestar en este versículo bíblico. También se utiliza como evidencia al principio, en el mismo capítulo 1 del libro de Génesis, aparece en el versículo 26, cuando Dios dice, hagamos al hombre. Y no está hablando con los ángeles. Algunas personas, algunas doctrinas pudieran estar diciendo, no, él se está refiriendo a que está bueno con los ángeles. No, porque los ángeles tienen una figura diferente. Cuando él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No aparece la semejanza de ángeles, no, es la semejanza de Dios. Versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar. Y creó Dios al hombre a su imagen. Presta atención al versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí, pero yo no sé si nosotros estamos listos para esta discusión. Así que esto yo lo voy a dejar para otro capítulo. Pero cuando él dice, al hombre lo creó a su imagen, lo creó varón y hembra. Entonces, aunque usted no quiera, comenzamos ahí a pensar en el tema de, ¿pudiera existir pluralidad en uno? Y esto tal vez nos llama a pensar, con razón fue que la palabra de Dios dice, y entonces cuando se casa el hombre y la mujer, ya no son dos, sino que son uno. Entonces, y fíjese que aquí aparece como que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y lo crea a su imagen y semejanza, pero no crea un hombre solamente, sino que dice, y creó varón y hembra, los creó. Entonces, esto también comienza a dar a entender la posibilidad de que haya una pluralidad en lo que tiene que ver la dimensión espiritual, en lo que tiene que ver la dimensión de Dios, una pluralidad en la unidad. Nosotros en nuestro plano humano estamos acostumbrados a que uno y es singular y que no existe más nada. Pero eso es lo que tal vez establecen los mandatos y los preceptos en este plano que nosotros vivimos. Pero, y este es el único plano que existe. Tal vez en la dimensión de Dios, el uno es más que uno. Interesante. Seguimos nosotros entonces leyendo algunos versículos que de manera directa mencionan el obrar de estas figuras que conforman la Trinidad de Dios. Versículo 35, este me llamó mucho la atención, del capítulo 1 de Lucas. Versículo 35 de Lucas 1, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Quién vendrá sobre María? El ángel le está anunciando a María el nacimiento de Jesús. ¿Quién vendrá sobre María? ¿Quién es que va, verdad, a fecundar a María? Dice aquí el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser, ¿quién? El bebé que va a nacer, la criatura que va a nacer, el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Usted ha escuchado en la Biblia muchas veces Jesús, Hijo de Dios. Pero realmente, si usted lo ve ahora mismo, trate de verlo en el plano de las relaciones normales entre hombre y mujer. ¿Quién es el padre de Jesús? ¿Quién es el padre del niño? ¿Quién es el padre del muchacho? ¿Quién fecundó a María? ¿Y quién fecunda a María? Dice la palabra del Señor que fue el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo debería ser el Padre de Jesús. Entonces, Jesús debería ser el Hijo del Espíritu Santo. No aparece en la Biblia el Hijo del Espíritu Santo. Aparece Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, y la relación es Dios Padre.
Entonces, aquí nosotros vemos de nuevo, sale a relucir como un concepto, una verdad, donde el Espíritu Santo, donde el Padre funcionan y son parte de la Trinidad. Vamos a seguir leyendo más evidencia. Mateo capítulo 3, versículos 16 al 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Cuando hablo de evidencia, estoy hablando de cómo aparece en un relato bíblico, en una porción bíblica, cómo aparecen las tres figuras, las tres personas de la Trinidad. Y Jesús, ¿verdad? Después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos. ¿Y vio a quién? Al Espíritu Santo, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, esa voz, este es mi Hijo amado, el Padre, en quien tengo complacencia. Mateo capítulo 3, versículos 16 al 17. Tal vez uno de los versículos bíblicos que más peso le dan también al concepto, a la doctrina de la Trinidad, se encuentra en lo que se conoce como la fórmula bautismal que Jesús les enseña a sus discípulos. Aparece en Mateo capítulo 28, versículo 19. Búsquelo conmigo, Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice el Señor, dándole instrucciones a sus discípulos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo. Cuando usted lo bautice, le está diciendo Jesús a los discípulos, cuando usted bautice a los nuevos convertidos, cuando usted bautice a los discípulos, cuando usted haga ese acto donde se está haciendo el testimonio público, donde usted pasa de muerte a vida, donde usted se convierte, donde usted es salvo, dice, utilicen esto, bautícenlos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se convirtió a partir de ese momento, por instrucciones directas de Jesús, en la manera como se bautizaban a los convertidos, se bautizaban a los nuevos discípulos. Aquí nosotros estamos viendo un nivel de igualdad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. No está hablando de una jerarquía, sino está hablando de las personas de la Trinidad. En el nombre del Padre, bautízalos en el nombre del Padre. Y no dice bautízalos, zambúllalo de nuevo. Y ahora dice, y ahora en el nombre del Hijo. Y zambúllalo de nuevo y ahora del Espíritu Santo. No, no, no. Una sola inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 20, versículo 21 al 23, dice la palabra del Señor, testificando a judíos y a gentiles. Estamos hablando de Pablo cuando está despidiéndose de los hermanos de la iglesia de Éfeso, y él está hablando con ellos y está diciendo, yo estuve con ustedes testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo el que me esperan prisiones y tribulaciones. Aquí está hablando sobre arrepentimiento para con Dios, la fe en nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo me está diciendo. Fíjense ahí donde aparecen también la Trinidad. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2, primera carta de Pedro capítulo 1 versículo 2, elegidos según, con el dedito voy a estar mencionando, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz o sea multiplicada. Tres veces, la Trinidad acá. Presciencia de Dios Padre, santificación del Espíritu y rociados por la sangre de Jesucristo. Le digo, en la Biblia aparecen 177, no lo vamos a leer, es una fracción solamente, 177 versículos donde presenta situaciones similares de la obra de manera simultánea que hace la Trinidad. Vamos a seguir leyendo segunda de Corintios, capítulo 13, en la despedida, cuando Pablo firma la carta de los Corintios, la segunda carta a los Corintios, él dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Dígame, ¿cómo usted entonces explicaría, cómo usted racionaliza
Pablo se está despidiendo, el último de los últimos versículos de la carta, y se despide de esa manera: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Entonces, acá nosotros podemos ver, queridos hermanos, esta fuerte evidencia. Estamos hablando de cantidad de versículos bíblicos que hacen esa fuerte contraste y hacen esa unidad, presentan esa evidencia de que nosotros estamos sirviéndole a un Dios que tiene tres personas. Un Dios, tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tal vez siendo a imagen y semejanza, pudiéramos decir, repetimos, nosotros pudiéramos como seres humanos tratar de ver en nosotros esa pluralidad en cuanto al uno. Déjeme decirle, ya terminando, si nosotros, y esto es importante porque tal vez muchos hermanos a veces batallan con esto, si nosotros recibimos del Señor Jesús las instrucciones de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo creo y entiendo que nosotros como cristianos tenemos que orar a la Trinidad y no tener ningún tipo de problema cuando estamos alabando a Dios, cuando estamos exaltando a Dios, de exaltarlo también a la Trinidad, de exaltar a la Trinidad, de orarle a la Trinidad. Y cuando le estoy hablando a la Trinidad, es que usted a veces uno no sabe y la gente entiende y pregunta: está bien que usted le ore al Padre, está bien que usted le ore al Espíritu Santo, está bien que usted le ore a Jesucristo, está bien que usted honre al Padre, que usted honre al Hijo, que usted honre al Espíritu Santo, está bien que usted le cante al Espíritu Santo, está bien que usted adore al Hijo, que usted adore al Padre, adore al Espíritu Santo. Es perfectamente compatible con lo que la Biblia enseña. Usted no tiene que tener temor, usted no tiene que sentirse como confundido, no. Que su alma, que su corazón exprese gratitud, exprese adoración a la Santísima Trinidad que se ha revelado a nosotros, que nos ha hecho evidente en su palabra, que coexisten, que existen en tres personas distintas, como Padre, como Hijo y Espíritu Santo. No tengamos temor. No tengamos temor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sustancia idéntica. Esta sustancia se extiende en tres manifestaciones, pero no se divide: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y concluyo con esto diciendo: nosotros como iglesia cristiana, nosotros como pueblo de Dios, mantenemos la doctrina de la Trinidad, aunque sea difícil para mucha gente asimilarlo. Es decir, algunos teólogos han dicho, entre ellos C.S. Lewis, y más atrás también lo decía Tertuliano, decía: si la religión cristiana hubiera sido invento de un hombre, hubiera sido la concepción de un hombre, lo hubiera puesto más fácil, no hubiera complicado el relato trayendo una figura de difícil asimilación como la Trinidad. Pero recuerde que nosotros no estamos hablando de una religión hecha por hombres, no estamos hablando de un cuento inventado por hombres, y sería para nosotros una falta tratar de que algo tan divino como la revelación del Dios Todopoderoso, quererlo minimizar o quererlo reducir a lo que yo pueda entender o a lo que yo pueda asimilar. Nosotros mantenemos la doctrina de la Trinidad porque es evidente en la Biblia, evidente en la Biblia, porque lo tiene en la Biblia. Pero tal vez usted pudiera decir que lógicamente no es convincente. Usted pudiera decir que la doctrina de la Trinidad le es difícil para muchas personas. Entonces, nosotros como iglesia la mantenemos a pesar de eso. Reconocemos el reto que significa enseñar y hablar sobre la Trinidad, pero la mantenemos como doctrina nuestra porque Dios la ha revelado así. Dios la tiene así. Termino diciendo, y la Biblia lo enseña, termino diciendo esta frase que la tomé de un libro, Teología Sistemática, escrito por Millard Erickson. Les recomiendo ese libro. Y aprovecho también y agradezco a mi hermano Josías Ortiz que me hizo referencia a este material. Teología Sistemática de Erickson Millard dice, en una porción dice sobre la Trinidad: trata de explicarla y perderás la cabeza, pero trata de negarla y perderás
el alma. Oiga esto, ¿verdad? Trata de explicarla y te va a generar un reto entenderlo en tu cabeza. Pero si niegas la doctrina de la Trinidad, estarías corriendo el riesgo de perder tu alma. Así que mis hermanos, yo creo que nosotros tenemos que entenderlo, que asimilarlo de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos lo permita, pero también tener paz, no sentirse en una inquietud, no sentirse como estaré yo en lo correcto. Usted está en lo correcto cuando usted proclama, cuando usted enseña, cuando usted cree en la Trinidad, cuando usted bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando usted alaba a ese Dios triuno, a ese Dios que se revela como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Cuando usted ora al Espíritu Santo, cuando usted le canta al Hijo, no tenga segundos pensamientos, sino fluye en la alabanza a nuestra Santísima Trinidad, que nos salva, que nos redime y que un día en el cielo estaremos allá y podremos verlo cara a cara. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo compartiendo este interesante tema. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, gracias, Padre eterno, por este maravilloso tiempo que tú nos has permitido compartir, Señor, a través de las redes, compartiendo esta doctrina, compartiendo, Dios mío, este estudio bíblico. Gracias, Señor. Ayúdanos cada día más a superarnos en el conocimiento de tu palabra. Ayúdanos, Señor, cada día a crecer, a entender más, a poderlo explicarlo mejor, Señor, Padre, que cada uno de nosotros crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios, no para envanecernos, sino para que ese conocimiento sea útil y provechoso para nosotros en nuestra relación contigo, pero también para poderle explicar a otros que tengan dudas, a los nuevos que comienzan, a aquellos, Padre Santo, que son desafiados, Padre eterno, en su diario vivir. Ayúdanos, Señor, a tener buen desenvolvimiento en el estudio y en el manejo de tu palabra. Gracias por cada hermano que se ha conectado. Bendice a aquellos, Señor, que van a ver este video, Padre eterno, y que, Dios mío, nosotros sigamos inspirados a servirte con más amor y con más pasión. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aprovecho, si hay algún amigo que todavía no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, no podemos terminar este video sin invitarte a que recibas a Jesús como tu Salvador. Él murió en la cruz del Calvario para perdonar tu pecado. Tú eras que tenías que pagar, pero Él asumió la culpa por ti, para salvarte, para perdonarte. No camines lejos de Él. Acepta a Jesús en este día como tu Señor y Salvador. Garantiza la salvación de tu alma y te dará paz para una vida mejor. Así que si quieres aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, hazlo en este momento, pídele al Señor que te perdone, dile: Señor, entra a mi vida, Señor, ayúdame, dame fuerzas para yo ser creyente en ti cada día, dame fe para yo seguir tus pasos y tu camino, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y perdóname, hazme un hijo tuyo. Creemos que si haces esa oración con fe, con convicción, el Señor te recibe como hijo. Busca una iglesia cristiana donde congregarte. Si quieres algún tipo de orientación adicional, puedes escribirnos acá a través del Facebook o a través del WhatsApp 809-848-7701 y con gusto podemos orientarte un poco más. Dios me le bendiga mucho a todos los que han estado con nosotros. Con la ayuda del Señor, Dios mediante, el próximo domingo retornamos con otro tema en esta clase bíblica en el aire. Dios me le bendiga mucho. Que tengan todos un feliz domingo. Hasta la próxima. Bye bye. Dios bendiga más.